La leyenda negra de Rosas. Como ustedes saben, Juan Manuel de Rosas, después de 20 años en el poder de la provincia de Buenos Aires y teniendo el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación, fue derrotado por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, lo cual constituyó una traición de parte de Urquiza. Que bueno, en otro momento podremos hablar de ese tema. El hecho es que a partir de allí se constituyó lo que se puede decir la leyenda negra de Rosas. Rosas el tirano, Rosas el Calígula del Plata, Rosas hoy en día el genocida. Rosas no era un angelito, pero lejos está de ser todo eso que describieron de él, y en todo caso sus enemigos no fueron menos sangrientos que él. Pero durante años, durante 100 años prácticamente, se constituyó esta leyenda negra. Rosas fue el peor de todos, el enemigo de la patria, el enemigo de la libertad. Leyenda construida por sus enemigos, los unitarios. Pero siempre hubo algunos, dentro de las propias filas de los que eran antirrosistas, que no se creyeron esta leyenda maniquea de buenos y malos. Rosas eran malos, todos los demás eran buenos. Y hay algunos testimonios de algunos historiadores irrefutables, no eran rosistas, como Alberto Quesada, como Saldías, que dejaron testimonio de todo lo contrario. Pero yo me voy a referir a un testimonio en particular de un general, Ignacio H. Fotheringham. Fotheringham, el inglés, originario de Southampton, vino a la Argentina hacia 1860 en busca de aventuras. Y aquí se incorporó al ejército, participó un poco en la guerra contra el indio y luego fue incorporado a la guerra del Paraguay. Él fue el que despidió a Dominguito Sarmiento en la batalla de Curupaytí. Se encontraron minutos antes del ataque, minutos antes de que el regimiento de Dominguito entrara en combate, y Dominguito se despidió del con un abrazo y dijo: "Acá luego ingresito, nos vemos más tarde". No fue más tarde. Dominguito murió en las lucheras de Urraquia. Y luego Fotheringham participó de la guerra del Malón, inclusive de la campaña del desierto. El asunto es que Fotheringham, ya en 1880, un poco más adelantado, volvió a Inglaterra, había tenido un hijo y quería que ese hijo se lo bautizara el sacerdote anglicano que lo había bautizado a él, que todavía vivía. Así que en Southampton se encontró con este sacerdote, cuyo nombre ahora yo no recuerdo. Lo invitó a un almuerzo familiar, estuvieron charlando, recordando anécdotas, cosas de la vida. Y de pronto el sacerdote dice: "Aquí tenemos a un argentino del Río de la Plata, al cual yo visito regularmente, una persona maravillosa". Fotheringham le dice: "Ajá, ¿quién es?". "El general Juan Manuel de Rosas". Fotheringham inmediatamente lanzó una diatriba, porque él había estado adoctrinado por todos los porteños, por todos sus amigos, sobre la brutalidad de que había cometido Rosas. Y entonces le larga toda esta diatriba, y el sacerdote, que lo conocía de toda la vida, le dijo: espere, estamos hablando de dos personas diferentes. Este hombre es un caballero, es un buen cristiano y es una persona admirable". Y le contó varias anécdotas de sus contactos con Rosas. Fotheringham quedó completamente estupefacto. El hombre del que le habían hablado no tenía nada que ver con las cosas que vivía allí en Southampton. Y esto tiene que ver con esta operación política y mediática que se hizo sobre Rosas. Rosas era el culpable de todo. Sus enemigos eran los buenos, los que no habían cometido ningún error. Y no es que Rosas no hubiera cometido ningún error. Por supuesto que lo cometió. Fue un dictador, no un tirano. Y en ese ejercicio de la dictadura, muchas veces cometió errores. Sus enemigos también. Sus enemigos fueron sangrientos. Mitre, Sarmiento y muchos más. Fueron sangrientos, porque era la ley de la época, era una guerra civil.
Pero bueno, esta fue la historia que se sembró sobre Rosas. Y digo, se lo tildó de tirano y no era un tirano sino un dictador, porque Rosas llegó al poder por el voto popular, amplia mayoría, para su primer y su segundo mandato como gobernador. Y allí en su segundo mandato le exigió la suma de poder público. ¿Por qué la suma de poder público? Porque se vio una guerra civil y había que tomar decisiones contundentes. La suma del poder público implicaba que en algunas circunstancias existía un sistema judicial y una Cámara de Representantes, de legisladores, pero en algunas ocasiones podía tomar decisiones judiciales y legislativas. Y las tomó. ¿Todos los días? No. En muy contadas ocasiones, cuando el hecho lo exigía. Y yo quiero referirme a la institución de la dictadura. Es muy diferente de la tiranía. El tirano usurpa el poder. El dictador es elegido. Es una institución romana de la época de la República Romana. En Roma gobernaba el Senado, que estaba constituido por vastas familias, es decir, los ancianos más venerables de Roma. Pero en la determinadas circunstancias críticas no se podía estar debatiendo. Entonces, como había que reaccionar rápido, elegían al hombre más honorable y al más respetable de Roma y le daban la suma del poder público durante 6 meses. En esos 6 meses este hombre podía hacer lo que quisiera. Podía confiscar bienes, podía mandar a matar a alguien, podía tomar decisiones militares y políticas, pero cumplido su mandato tenía que rendir cuentas al Senado de todos sus actos. Y si sus actos habían sido injustos, los podía pagar con la vida y con sus bienes. Rosas hacía exactamente eso. Todos los años, él tomaba decisiones en función de esa suma del poder público y al final de año tenía que ir a rendir cuentas a la legislatura. Y la legislatura podía quitarle la suma del poder público, inclusive podía eliminarlo como gobernador o renovarle este concepto de la suma del poder público. Ese fue el gobierno de Rosas, que estuvo 20 años en medio de una guerra civil, enfrentando potencias extranjeras, enfrentando rebeliones internas y circunstancias terribles. Y que la constitución de esa época, que no estaba escrita, se basaba en el Pacto Federal de 1831, donde todas las provincias habían llegado a un acuerdo y le habían otorgado a Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. Por eso, Rosas, siendo gobernador, podía tomar decisiones a nivel nacional, como por ejemplo enfrentar a las potencias extranjeras de Inglaterra y Francia en lo que se conoció como la Batalla de la Puente de Obligado o la Guerra del Paraná. Esto un poco fue la figura de Rosas. Un hombre duro, por ejemplo, mandó a fusilar a Camilla O'Gorman, una mujer embarazada que no había cometido otro delito entre comillas, de enamorarse de un sacerdote. Error gravísimo y crimen. Pero también tuvo muchas decisiones acertadas, y si Rosas no hubiera estado en la historia argentina, hoy no existiríamos como país. Seríamos 20 republiquetas. Existiría la República de Córdoba, la República de Tucumán, la República de Corrientes y la República de Buenos Aires. En ese periodo crítico, Rosas mantuvo unida a la Confederación Argentina y se enfrentó a los intereses de los ubicarios, cuyo único interés era quedarse con la aduana y despreciar al resto del país. Bueno, hasta aquí llegamos con esta leyenda negra de Rosas.